Bluetooth mode. Hola amigos, estamos en Navidad, feliz Navidad. Bueno, eh, les voy a hablar de navíos, de un avión concreto. Ya les hablé de Santísima Trinidad. Si quieren verlo, vayan a la hemeroteca de este canal y si no, pues búsquenlo por ahí. Hoy les voy a hablar de otro, del Glorioso. Hay dos o tres más preparados, hay un montón. Los comentarios los haré al final. Lo he dividido en tres bloques. El Glorioso, la primera parte explico lo que es el quinto real, que era ni más ni menos que impuestos. España era un imperio global, necesitaba mucho dinero y eran impuestos. Eso no se lo llevaba todo el rey. Eso era para pagar la cantidad de guerras que había en España. Estaba en permanentes guerras con todo el mundo. Al mismo tiempo, sí, de todas formas, para los indigenistas, si quieren encontrar el oro, se vayan. Los mexicanos, por ejemplo, que se vayan al Hospital General de México, lo hicimos los españoles. Bueno, lo hicimos todos, éramos españoles, que sigue funcionando. O que vayan a las catedrales que son de oro macizo. Si quieren encontrar el oro. Porque aquí llegaban los lingotes y se acuñaban inmediatamente los reales de A8 para pagar a las tropas y también para hacer obras en España normal. España era la metrópoli, es decir, la península era la metrópoli. Pero tampoco tenéis por qué quejaros demasiado, porque todos los monumentos que tenéis en vuestros respectivos países declarados monumentos de la humanidad y cosas de estas, todas fueron construidos por España, cuando España era un imperio. La mayoría de países seguís manteniendo las mismas catedrales que se construyeron en la época, los mismos hospitales y los mismos palacios. Id a buscar el oro ahí que lo encontraréis. Y la mayoría de territorios que perdisteis fueron vuestras guerras de independencia. Y cuando más indígenas murieron, más nativos murieron, fueron pues sobre todo el asesino de Bolívar y el otro, el argentino. Por cierto, oficiales del ejército de España, de la península, traidores, psicópatas y genocidas, los dos, uno más que el otro, pero los dos. En el caso de México ya es para cogértelo aparte, para darles a comer aparte. Porque fue separarse de España y perder inmediatamente 5 partes de México. Eso se llama hacer una buena gestión. Y después la eliminación sistemática de los nativos americanos. Por cierto, España nunca tuvo un buque, un navío de esclavos. Nunca, nunca. ¿Y cómo llegaron los negros? Pues coño, pues porque un fraile franciscano, no recuerdo cómo se llama, que estaba zumbao, que hizo mucho daño, dijo que como eran pobres almas inocentes y una mierda, que ellos no tenían que trabajar. Y claro, un imperio funciona, todos éramos españoles, es decir, tenían que trabajar, si no trabajaban, pues los propios criollos, es decir, matrimonios mixtos, indígena con español de la península o española de la península con indígena, sus hijos, esos fueron los que traicionaron. Y también fueron los que contrataron pues mano de obra. ¿Qué mano de obra más barata? Pues esclavos negros. ¿Quién tenía el control de eso? Pues ingleses, holandeses, portugueses, franceses. España ni uno.
Así que todos los negros, mulatos, historias de estas que hay por el Caribe y por otras partes de América, de Hispanoamérica, todos sois descendientes de los buques que contrataron los criollos, porque España, es decir, la metrópoli, tenía prohibido la esclavitud. Cuando le llegó al rey que aquello estaba lleno de esclavos, los liberó a todos y puso a todos a trabajar. Los igualó a todos. Cosas que pasan. Y bueno, vamos allá. Antes de comenzar, para los indigenistas y los divulgadores de la leyenda negra, les voy a explicar qué es un quinto real. El quinto real, también conocido como el quinto del rey, era un impuesto. Un impuesto. Simplemente era un impuesto. Y no hay que comparar en la actualidad en la península ibérica, es decir, en España, se pagan más impuestos que el quinto real. Pues prácticamente el doble, más del doble. ¿Vale? Pues bueno, el quinto real, también conocido como el quinto del rey, era un impuesto del 20% sobre la producción de metales preciosos en tierras españolas de América, establecido para financiar la corona española. Traduzcan la corona española como España, porque el rey era un rey absoluto. Lo que decía el rey iba a misa. Y con ese dinero se construyeron palacios, monasterios, hospitales, calles, carreteras, ciudades, y se mantenían a los tercios españoles, que se pasaban años luchando por honor, sin cobrar. Eran los últimos siempre en cobrar. Origen y definición. El quinto real se refiere a la parte de que la hacienda pública española recaudaba a la plata y al oro extraídos en América, en reconocimiento al dominio que el rey tenía sobre las minas. Todo era del rey. Pero no solo se aplicaba al quinto real, se aplicaba al oro, a la plata de América. Se aplicaba, por ejemplo, a la seda, a las especias venidas de China, se aplicaba a todo. Era como una especie de IVA actualmente. El IVA es el impuesto de valor añadido, es decir, que es el impuesto que lo cubre todo, aparte de que lo puedas cargar con más impuestos. Cualquier cosa que compres en España tiene el IVA. Cualquier cosa tiene ese impuesto, el IVA. Independientemente que pueda tener otros impuestos añadidos. Muchas cosas tienen 5, 6, 7, 8, 10 impuestos añadidos. Eso en la actualidad, ¿eh? Este impuesto fue establecido por la Corona de Castilla en 1504 y representaba el 20% de la producción de metales preciosos, principalmente oro y plata. Y todo lo demás, porque esto está intoxicado de la leyenda negra, porque esto está sacado directamente, pues ustedes saben que yo rasco mucho cuando hablo de todo, y sobre todo estas cosas rasco de los que hablan mal de España. Aunque en un principio se cobraba un 25% y luego un 10%, pasaron de un 25 a un 10%. El quinto real se mantuvo en vigor hasta el siglo XVIII, cuando se redujo a un 10% y posteriormente a porcentajes aún menores. Cambio de dinastías, reyes nefastos, reyes muy buenos y reyes muy malos. Eso es lo que tiene la monarquía, y lo igual como lo que tiene la república. Primeros ministros muy buenos, es decir, jefes de Estado muy buenos y jefes de Estado que no valen nada. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de ambas cosas, de reyes muy malos
y de presidentes de repúblicas, pero nefastos. Impacto económico y social. El Quinto Real tuvo un impacto significativo en la economía de las tierras, en las tierras americanas. Coño, todas las ciudades que se construyeron fueron gracias al Quinto Real. Todos los hospitales que se construyeron fueron gracias al Quinto Real. Todos los caminos reales fueron al Quinto Real. Todos los palacios donde estaban los gobernantes, que eran criollos, excepto los que mandaban, los virreyes, los capitanes generales, que esos normalmente eran españoles, de la península, todas las universidades, todo salía del Quinto Real. Acordaos que vosotros estabais en la época en la era de piedra. No conocíais ni la rueda. Ni la rueda. Vuestras universidades tenían más libros que, por ejemplo, la de Cambridge o la de Oxford. Porque la de Harvard ni existía. No existía ni en Estados Unidos. La mayor parte de Estados Unidos pertenecía también al Imperio Español. Por un lado, generó ingresos sustanciales para la corona, que utilizaba estos recursos para financiar su imperio y sus guerras en Europa. Es que luchábamos al mismo tiempo contra todo, contra toda Europa. Y vivíamos en una eterna guerra mundial. Pero provocada simplemente por la ambición de otros países, de otras naciones que no eran nada. España era muy pequeñita. Vamos a ver, muy pequeñita no, muy poco poblada, estaba muy poco poblada. Así que teníamos que ser muy... no sé qué palabra utilizar, qué adjetivo utilizar. Teníamos que ser más inteligentes que ellos para con menos, pues fabricar mejores armas, mejores cañones y cambiar la manera de hacer la guerra, que es lo que hicimos con los tercios. Durante 300 años no hubo Cristo que pudiera ganar un tercio español. Cambiamos las tácticas de la guerra, lo cambiamos todo. Y a todo esto, pues hubo un cambio de dinastía. La dinastía de los Habsburgo, de los Austria, pues el último Austria que hubo, pues nació con taras muy importantes, un normal, vamos, e impotente, no pudo tener hijos. Y entraron inmediatamente, el rey Sol colocó a su hijo, a su nieto, posiblemente el rey más nefasto que haya tenido España. Y miren que hemos tenido reyes nefastos. En fin, de hecho, aquí está toda la correspondencia. Me imagino que en Francia también estará, si no la quemaron en la Revolución, pues que gobernó su abuelo mientras vivió España. Carlos V jamás entendió España, es más, jamás aprendió el español. Ejemplos de la aplicación. Uno de los casos más conocidos de la aplicación del Quinto Real se encuentra en las minas de Potosí, en Bolivia, que fueron una de las principales fuentes de plata durante la época imperial. Pero ojito al dato, no se llamen a engaño. En España también se sacaba oro. España siempre ha tenido oro, plata y todo tipo de cosas, ¿vale? Es más, y la sigue teniendo. Y ya vamos, desde que tenemos conocimiento de la historia, que todos los pueblos que han invadido o han estado en España, todos los pueblos se han hartado de sacar metales preciosos de España. Hay tanto que no se lo han terminado. Conclusión, el Quinto Real no solo se aplicaba a los metales preciosos, sino también a otros recursos como el cacao, el tabaco, la seda, las especias, cosas que eso no se producía en América. Su historia refleja las complejidades de la economía imperial y las relaciones
de poder entre la corona española y sus territorios en América. En América no, en todo el mundo, en todo el orbe, en todo el mundo. Y vamos al tema. Vamos a hablar de la Armada y concretamente de un buque, de un navío. La clasificación de los navíos de la Real Armada Española se realizaba según el número de cañones que portaban. Los navíos de línea, que eran los más destacados, se clasificaban en 6 categorías principales, cada una con características específicas. Estas categorías incluían navíos de líneas de 3 puentes de cañones. Estos navíos eran los más potentes y veleros, con los famosos 112 cañones de la serie Purísima Concepción y Santa Ana. Navíos de línea de 2 puentes de cañones. Esa clase fue la más numerosa, con los célebres de 74 cañones como los más utilizados por todas las marinas de guerra del mundo. La historia es que España te fabricaba con un tipo de madera, no recuerdo ahora el nombre, cuál tipo de madera, de América, que habíamos descubierto que aquello te aguantaba un cañonazo y acá el tronco no se rompía. Para romper ese cañonazo ya tenía que ser el cañón potente y dispararte cerca. Sin embargo, la marina inglesa construían los barcos con pinos. La mayoría, Su artillería, comparada con la española, era mucho más floja, y lo más interesante de todo es que ahora los historiadores ingleses, sobre todo los que te hacen películas, los historiadores informan a los directores que te hacen películas pues de época, como Piratas del Caribe, no, una serie que se llama no sé qué Seals, que es de una serie de piratas, y te das cuenta tú lo que te hacía un barco español. Tardaba 0, en destruirte un montón de buques ingleses. ¿Qué es lo que vamos a contar hoy? Es lo que voy a contar hoy. Navíos de línea de 2 puentes eran los menos artillados y utilizados como navíos rápidos para escolta. Fragatas de un solo puente. Estas unidades menos artilladas poseían como contrapartida más velocidad. Eran los que se adelantaban a la flota y se pasaban toda la tripulación con los catalejos a ver las velas, que era lo primero que se veía de un navío, las velas. Y tenías que identificar muy claramente pues la bandera, y resulta que todas las banderas eran muy parecidas. Una llevaba la cruz de Borgoña, otra la cruz de San Andrés, otra la cruz de San Jorge, otra la cruz de no sé cuántos, y todas las cruces se parecían mucho. Por eso los Borbones, creo que fue Carlos III, quien hizo un concurso para la Armada, y fue cuando se cambió una bandera que fuese muy visible, la roja y balda, la que tenemos en la actualidad. Esa no había ningún motivo. Seguimos manteniendo la cruz de los Habsburgo, o la cruz de Borgoña, o la cruz de San Andrés, como queramos llamarla, para los ejércitos. Navíos de línea de tercera clase, construidos siguiendo el sistema español o de Gataseña, eran excelentes y muy marineros, con velocidades de 11 a 12 nudos. Navíos de línea de tercera clase con 2 puentes. Esos navíos resultaron ser excelentes y muy marineros, con velocidades de 11 a 12 nudos. Nuestros buques, para su información, nuestros navíos, para su información, todos eran más marineros, eran más grandes, y todos siempre llevaban más cañones de todo tipo, pero más potentes, y nuestros marineros estaban cansados de navegar por todos los mares. Y eso produjo un efecto contradictorio,
o un efecto secundario muy grave, que nos creíamos que éramos invencibles. Nosotros te echábamos un buque al mar, mientras que los ingleses, por ejemplo, la marina inglesa, como mínimo te salían 2 fragatas, y cerca tenías buques, navíos más grandes, navíos de guerra. La clasificación de los navíos de la Real Armada Española no solo se basaba en el número de cañones, sino también en otras características como el tamaño, la eslora y el tonelaje, como en la artillería que debía llevar y su calibre. Esta clasificación permitió a la Real Armada Española mantener una potente marina de guerra capaz de proteger sus territorios y comunicaciones marinas. 1. Por clases. 1-1 de primera clase, 1-2 de segunda clase, 1-3 de tercera clase, 1-4 de cuarta clase, 1-5 de quinta clase, 1-6 de sexta clase. Así estaba organizada la gloriosa Armada Española. Y teníamos un montón de todos, de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase, de quinta clase y de sexta clase. Además los teníamos por series. 2-1 serie San Luis, 1716 a 1720. 2-2 serie Rayo, navíos de la serie Rayo, 1449 a 1805. 2-3 serie 12 apóstoles o apostolado, de 1753 a 1850. Pero no construíamos uno, construíamos un montón, porque España controlaba todos los mares del mundo y cada vez pues la ambición de otros países era mayor. Inglaterra hubo un momento, el Reino Unido hubo un momento en que tenía más corsarios, más patentes de corso. Es decir, el corso eran negocios que se montaban habitualmente en las cantinas, en los bares. Pero la reina o la corona inglesa siempre tenía parte. Llegó a tener más patentes de corso que más armada, que más marina. Sí, los corsos eran una cosa, los piratas eran otras. Tenían más buques ilegales que legales, que eran realmente los que luchaban, los que se enfrentaban contra nosotros. Bueno, seguimos con 2-4. Estamos hablando de la serie. Serio, 1754 a 1805. 2-5, serie Hércules, 1756-1780. 2-6, serie San Pedro de Alcántara, 1771-1805. 2-7, serie Purísima Concepción, 1708-1810. 2-8, serie Santa Ana o Meregildos, 1784-1816. 2.9, serie Ildefonsos, 1785-1819. Ahí se terminó la historia. Señores, eso hizo que España se volviese, tenía tanto poder, en el mar, teníamos tanto poder, nuestros buques eran tan impresionantes, tan grandes, con unos cañones impresionantes, tan enormes, que no lo creímos. ¿Qué clase y qué características tenía Glorioso? El Glorioso, conocido como el San Ignacio de Loyola, era un navío de línea de la Armada Española construido en 1740.
Pues de la serie Rayo. Es decir, que era un buque muy normal. Era un navío muy normal, muy normal. Teníamos un montón de ese tipo de navíos. Muy normal. El glorioso, conocido como San Ignacio de Loyola, era un navío de línea de la Armada Española construido en 1740 en los astilleros de La Habana. ¿Por qué se construyeron un montón de navíos y de navíos de todo tipo en La Habana? Porque utilizaban un tipo de árbol, no recuerdo qué tipo de madera, que los españoles habían descubierto que aguantaba muy bien las balas de cañón, que se astillaban muy poco, porque no solo eran las bolas de cañón que te hacían agujeros y te mataban y cosas de estas, sobre todo las astillas. Pero es que te podían lanzar, en vez de una bola de cañón, te podían lanzar perdigones, cucharas, tenedores, yo qué sé, clavos, eso, metralla. Este navío de línea que se caracteriza por su maniobra, se caracterizaba por su maniobrabilidad y fortaleza, contaba con 70 cañones distribuidos en 2 cubiertas. Su eslora era de 56 metros, era grande, lo que le hacía más robusto que los navíos de guerra de la época, de los que era más grande, y estos eran de los normales, más grandes de la época, mucho más grandes que los franceses y que los británicos, aunque era más lento o menos rápido. Pero a cambio de eso, pues tenía una potencia de fuego algo impresionante. El Glorioso era un barco de gran maniobrabilidad, lo que le permitía enfrentarse a las flotas más poderosas del Atlántico. El Glorioso, estamos hablando solo del Glorioso. El Glorioso era capaz de enfrentarse a una flota y vencerlo. Su construcción fue parte de la política naval de Felipe V, un rey, para mí, el más nefasto que ha tenido España, buscando fortalecer la Armada Española tras los desastres sufridos en conflictos anteriores. Nota: aunque la leyenda negra aún sigue con fuerza y sus mentiras, y lo vamos a comprobar ahora, la realidad es que la suerte, las tormentas que descargaban encima de la flota española, a eso se llama tener mala suerte, fue realmente la climatología la que venció batallas que jamás hubieran perdido la Armada Española. Nuestros buques eran más fuertes, construidos con maderas más resistentes que simples pinos. Nuestra artillería era más potente. Te lanzábamos balas más lejos y tendíamos un barco antes de darte cuenta. Te construíamos buques enormes, navíos enormes. Eso se refleja muy bien en una escena muy famosa de una película de piratas, que por cierto ya no está en Netflix, porque yo la he buscado, pero pueden encontrar cuando dices, eso es lo que, cuando buscas en YouTube, eso es parte de esa serie, es inglesa. Cuando dices, eso es lo que te pasa cuando te enfrentabas a un galeón o a un navío español. Y está muy bien hecha, cada cosa lo que sea. Y es inglesa la serie. Pues nuestros buques eran más fuertes, construidos con madera más resistente que simples pinos. Nuestra artillería era la más potente del mundo y también pecamos de prepotentes. Porque mientras la Marina Británica, por ejemplo, o la francesa, no salía a la mar un buque solo ni a tiros. Un navío solo ni a tiros. Te salían 3 o 4 juntitos. Y cerca tenías, aunque fueran 2 fragatitas, pero tú sabías que cerca ellos escuchaban los cañonazos, cerca tenías
un navío, pues para ellos similar a este, con 1, 2, 3 o 4 o 5. Ahora lo vamos a ver. Nunca salía un navío siempre, nunca salía un navío solo. Salían siempre como mínimo 2, 3, incluso más. Pero es que los piratas tampoco te atacaba eso que vemos en las películas de piratas y blanco y negro, cosas de estas. No. Eso que te salía un buque pirata le pedía un buque español, daba media vuelta y se iba. Eso se lo muy bien reflejado en Piratas del Caribe, en la película Piratas del Caribe. Creo que es en la última o en la penúltima. Que tú ves a tres navíos españoles y tú ves que Jack Sparrow y todos los que están ahí, todos los piratas, todos los que de esa película, creo que son todos los que salen en la saga de la serie Piratas del Caribe. Pues cuando ven que son españoles dicen: Virgen Santa, calladitos, quietecitos, y a ver si pasan de largo. Era así. Era así. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros, aparte de que no teníamos miedo a nadie, es lo mismo que pasa ahora, pues teníamos las mejores armas que había en un momento. Nuestros barcos eran los mejores. Oye, coño, ¿qué cosa? Lo mismo que pasa ahora. Ahora los norteamericanos, ahora los norteamericanos le están dando vuelta a las fragatas españolas y están reconociendo que vamos pues 200 o 300 años adelantados a ellos. Y del submarino ya ni hablamos, del S-80 ya ni hablamos. Mire que han hecho pruebas para intentar capturar o pillar a un submarino español. Se sumerge y ya no sabes dónde está. Y te hunde todo lo que sea. Que sepamos, es el mejor submarino del mundo, por lo menos de Occidente, pero uno de los mejores del mundo. De su clase el mejor. Bueno, la realidad es que las batallas importantes entre la Marina inglesa y la Armada española las decidió el tiempo y las tempestades. Pero la Marina inglesa sabe cuántos navíos de todo tipo fueron hundidos o capturados hasta que la leyenda negra se consumó. Prácticamente al mismo tiempo que se produjo el cambio de dinastía y una invasión por parte ni más ni menos que de Napoleón, que quitó al Borbón y puso a su hermano como rey, que era un buen rey. José Bonaparte, más conocido por los españoles como Pepe Botella, que encima los borrachos eran los Borbones, él no. Pero le pusieron la fama de eso. No sucedió todo al mismo tiempo, pero sí que sucedió una cosa detrás de otra y muy rápidamente. De hecho, mientras mientras partes de España del Imperio se iban independizando de España gracias a la leyenda negra, esas son las inmensas deudas que tenéis que no podéis pagar, que seguís pagando.
Pues hay un cambio de dinastía e inmediatamente te invade Napoleón. Bueno, les voy a contar la historia del Glorioso. Les he puesto aquí un enlace, hay muchos enlaces, pongan el Glorioso en su buscador. El Glorioso, el navío español que humilló a 12 barcos británicos y resistió 5 enfrentamientos en 1747. Éramos tan idiotas que te sacábamos un navío normal y corriente, como hemos visto antes, de 1747, de los del montón, cargado hasta los topes de oro y de plata, solo que se cruzara el Atlántico. Cualquier otro país, ese buque no hubiera ido solo, hubiera ido pues con una armada de 12 buques de todo tipo, pero buques grandes, escoltándolo. Ese iba solo, sin posibilidad de recibir ningún tipo de ayuda, sin posibilidad de avisar a nadie. No existían radios, no existía nada. Así que y encima más lento, eran lentos, y encima cargados hasta los topes a reposar. Nunca los españoles y nadie en realidad han luchado mejor con un barco como lo hicieron ellos, dijo el comodoro George Walker, uno de los capitanes británicos que intentó capturar uno de los grandes buques de guerra español. Dice Agustín Rodríguez González, uno de los mayores expertos en historia naval, que son muchos los que se conmueven con épicos combates en los que el poderoso buque, aislado y luchando contra fuerzas muy superiores, sabe dar lo mejor de sí antes de su tan heroico como inevitable final. La marina inglesa sabía que iba a venir un buque, un navío, cargado hasta los topes de oro y plata de América a España. Así que le preparó pues un trayecto tranquilito. En tal punto del océano pues lo estaban esperando pues una serie de buques. En tal punto buques más grandes, en otro punto otros buques. El oro no iba a llegar nunca a España. Llegó, pues lo sabremos. Esas líneas describen a la perfección la gesta del navío San Ignacio de Loyola, conocido como el Glorioso, que hizo honor a su nombre. Su historia debe situarse en el contexto de la guerra del asiento que enfrentó a España contra Gran Bretaña por el dominio comercial del Caribe. Los ingleses se establecieron en las Bermudas, creo que eran donde estaban también, era la base. La isla era una isla de corsarios y de piratas, muy bien reflejada en la película, en la serie de películas Piratas del Caribe. Pues ahí también es donde se refugiaba la armada inglesa. El Glorioso era un buque de 70 cañones construido en el arsenal de La Habana y votado en 1740. Su único capitán, desde la entrega a la Armada hasta su rendición, fue el cordobés Pedro Mesía de la Cerda, quien a bordo de este navío español protagonizaría una de las páginas más brillantes de nuestra historia y de la historia naval de la humanidad. El capitán de navío era un veterano bien probado en combate y navegación.
que llegado el momento supo llevar a cabo una de las campañas más notables de la historia de un buque en solitario. Él era muy consciente desde que salió de América que no iba a recibir ayuda de ninguna parte y que iba a tener batallas. Lo que no se imaginaba era todo lo que Inglaterra le preparó. Indica Rodríguez en su artículo publicado en la Revista General de la Marina sobre la gesta del Glorioso. La carrera del Glorioso. Su apodo Glorioso vino marcado por una serie de enfrentamientos navales que se libraron en 1749. El 28 de mayo de aquel mismo año, el Glorioso, buque de guerra que se empleó para garantizar el transporte de metales preciosos de las provincias españolas de ultramar, en la península, partió de Veracruz con destino a España para transportar oro y plata, 4 millones de pesos de plata y 4.400 onzas de oro. Eso era una fortuna. Una fortuna. Cualquier marina del mundo, ese buque hubiera llevado una armada escoltándolo. Pues lo mandaron solo. Esa es la famosa prepotencia de España. ¿Que lleva 70 cañones? Pues se puede defender. Está bien construido, el capitán tiene experiencia, los marineros están cansados de navegar y de luchar y de enfrentarse todos, así que ese buque llega a España seguro. ¿Llegaría? Ahora lo veremos. La travesía transcurrió sin mayores incidentes hasta el 25 de julio a unos 200 kilómetros al norte de las Azores. ¿Por qué al norte de las Azores? Porque los ingleses no se alejaban mucho y aparte en las Azores tenían una isla también, hasta que al final se cansaron los españoles y la conquistaron, que estaba repleta de corsarios ingleses, obviamente. Una flota británica avistó al navío español tratando de darle caza. Según narra Alberto Ayuso García en su artículo publicado en esta cabecera, tras 40 horas de persecución, y miren que el barco iba cargado a tope, no podía más, pero era lento, pero era muy rápido. Era enorme comparado con lo que la primera visita de los ingleses. Mantuvo una ventajosa posición. El navío español entabló combate con 3 barcos británicos. Contra 3. Lo dicho, los ingleses no salían con uno, nunca. Salían 3, 6 y cerca tenían más. Este iba solo. Sabía que no iba a recibir ayuda. Se lo tenían que apañar ellos. Y la misión del capitán estaba muy clara. El oro tenía que llegar a España, de la manera que fuera. El oro y la plata, sobre todo la plata, tenía que llegar a España. Tras 40 horas de persecución en las que el Glorioso mantuvo una ventajosa posición, el navío español entabló combate con 3 barcos británicos. El Montagu, de 16 cañones, el Ark, de 40, y el Wack, de 60 cañones. Casi los mismos cañones que tenía el español, pero eran 3. Es decir, que lo rodearon, obviamente, le disparaban por todas partes. Los 2 primeros, de inferior capacidad, huyeron tras el corto enfrentamiento y dejaron al tercero solo frente al Glorioso, el cual
tras varias acertadas maniobras y 6 horas de combate, obligó al navío británico a ir con fuertes destrozos. Lo desarboló, lo destrozó, y aquellos dijeron: no vamos antes de que nos hundan o nos capturen el barco. Que eso era muy normal. Dañarte tanto el barco a que tú te rindieras, y parte de la marinería española subía. Lo arreglaban rápidamente para que navegara y tenían pues más cañones. Pero el buque iba remolcado por varios cabos por el navío español, en este caso por el Glorioso. Pedro Mesía de la Cerda, comandante del Glorioso. No nos olvidemos de este hombre, Pedro Mesía de la Cerda, porque esto es un héroe. Siguiendo su rumbo, el siguiente enfrentamiento ocurrió el 14 de agosto, cuando una flotilla británica, ya no eran 2 barquitos, ya era una flotilla británica, trató de interceptarle en el área del Cabo de Finisterre. ¿Qué hizo Pedro Mesía de la Cerda, comandante del Glorioso? Que en un principio iba a Cádiz y se había desviado a Galicia. Pues, en contra de todas las previsiones, dijo: pues vamos a tomar rumbo y nos vamos a Cádiz, pero haciendo cabotaje ya, sin perder la línea de la costa. El San Ignacio de Loyola volvió a enfrentarse él solo a 3 embarcaciones: al navío de línea Oxford de 50 cañones, el Shoren de 24 y el Falcon de 14, y ya estaban en superioridad de fuego, de cañones. Pero la artillería española, el buque seguía respondiendo. Pero, ojito, que en la primera batalla habían gastado un montón de munición. En esta batalla gastaron más. Pero lo que hizo el San Ignacio de Loyola, comandado por Pedro Mesía de la Cerda, jugó una estratagema impresionante. Y eso dice mucho del carácter español. Tuvo tiempo, cuando estuvo en Galicia, no tuvo tiempo de llegar al Ferrol. Se metió en una ría y en el primer pueblo que encontró, atracó, no había grúas ni nada, llamó a la población, y la población, hombres, mujeres, todos, ayudaron a descargar el buque. Y sacaron todo el oro, toda la plata, todo. Lo subieron a carretas y a la corte, al rey, a las arcas. Lo hicieron en 48 horas. Mientras unos descargaban el barco, los otros iban arreglando el barco, pero no podían cargar munición. Lo hicieron en 48 horas y salieron pitando. Porque sabían que los ingleses estaban vigilando, también la inteligencia española también funcionaba, y ya estaban en España, en la península, pues llegaban informes de que no se acercaran al Ferrol porque los iban a hundir, porque allí estaban esperándoles como buitres. Estaba la armada inglesa preparada ahí, ya en línea, con todos los cañones ya, es decir, con todos sus cañones apuntando a por dónde vendría para descargarle, pero y destrozarte el buque, al navío. Así que Pedro Mesías de la Cerda, una vez descargado, dijo: pues nos vamos a Cádiz.
El San Ignacio de Loyola volvía de enfrentarse en solo a 3 embarcaciones al navío de línea Oxford de 50 cañones, el Shoren de 24 y el Falcón de 14. Esta triada intentó atacar al buque español por los dos costados. Sin embargo, tras verse rodeado y comprobar el fuerte oleaje, Mesía demostró su superioridad táctica y osaría, virando bruscamente y situándose a sotavento a toda la flotilla británica. Un genio. Un genio. De esta manera pudo arremeter contra el Oxford, que no logra ser auxiliado por los otros dos barcos más alejados, pese a sus denotados esfuerzos, no lograron impedir que el Glorioso arribara el día 16 al pequeño puerto de Concurbión, junto a Finisterre, advierte Rodríguez. Coño, aquí va a salir lo que he contado yo. Y lo cierto es que una vez más la flotilla inglesa optó por huir. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Huyen. Igual como los norteamericanos, huyen, renunciando al tesoro del navío español. No renunciaron al tesoro español, porque sabían que no estaban, el buque estaba tocado, había tenido 2 batallas, y sabían que ahí no había ninguna base. Igual como nosotros teníamos espías en Inglaterra, ellos tenían espías en España. Sabían que por donde había entrado ese buque, el Glorioso, ese navío, ahí no había ni grúas, ni nada para descargar cabestrantes, ni nada para descargar el tesoro, y mucho menos, pues, ahí había pues un pueblo de pescadores, o 2 pueblos de pescadores, y nada más. Que no podías ni reparar el barco. Antes de continuar su viaje, el capitán del navío español decidió, ante los daños sufridos y el riesgo de nuevos combates, descargar el Concurbión, el tesoro que transportaba, cargarlo en carretas, eso fue lo primero, al mismo tiempo que los carpinteros, tanto de la zona como los del propio buque, pues arreglaban, y también las mujeres se pusieron a tejer y a reparar las velas, todas agujereadas por las balas del cañón. Cabe imaginar las felicitaciones y parabienes que recibió por cumplir tan denotadamente su misión, venciendo en el camino a 2 agrupaciones superiores. Reflexiona el experto naval. Pero es como más. Tras asegurar el tesoro en tierra, el buque ya era más rápido, el navío ya era más rápido. Problema, no tenía munición. Y el barco no estaba en las mejores condiciones, que digamos. Estaba reparado, pero a retazos. Permaneció casi 2 meses en la Iria, donde se repararon los daños. Mire, yo he dicho 2 días, fueron 2 meses, donde se repararon los daños sufridos durante los 2 choques. El 5 de octubre, pero los ingleses, como buitres, sabían que ese buque tenía que descargar el tesoro, la carga que llevaba, porque sabían que ese pueblo de pescadores no lo podían descargar. Aquello era demasiado pesado, la carga era inmensa, lo que llegaba, las bodegas iban repletas de oro, de plata y de todo. Seda, de cacao, de especias, de yo qué sé, de todo lo que se pueda imaginar. Así que el 5 de octubre, este genio, el capitán Pedro Mesía de la Cerda, el 5 de octubre, pues decidió partir. El buque español desplegó sus velas para partir hacia el Ferrol, pero la meteorología, bueno, aquí hay diferentes versiones. Unos dicen que la meteorología y los otros dicen que él dijo, pues ya que tenemos que ir a Finisterre, pues podemos llegar a Finisterre, ya con el buque reparado.
pero no tenía munición. Tenía 4 balas por cañón, por decirlo de alguna manera, y con mucha suerte, pues igual podían llegar. Lo que sabían es que al ferro no podían ir, a la base no podían ir. Todo se condujo como se había planeado, pero al doblar el Cabo de San Vicente, obligada encrucijada y más en el área de la vela, el Glorioso volvió a ser descubierto por buques de la escuadra británica en la tarde del 18 de octubre, dándole caza pronto, no menos de 10 embarcaciones. 10 embarcaciones. ¿Cuántas habrían arriba? 10 navíos contra el Glorioso. Los navíos ingleses aún no sabían que el buque español había descargado el gran tesoro que transportaba el Concurbión, porque encima eran corsarios. Esos le tenían que pagar una cantidad a la reina y eso era un negocio lícito. Bueno, lícito, para ellos lícito, para nosotros no. Aunque nosotros también llegamos a tener buenos corsarios. Pero la corona se iba a hacer de oro, pero ellos se iban a hacer inmensamente ricos. Es que ella la baba pensando en las riquezas que iban a recoger. Porque no sabían que el buque español había descargado el gran tesoro que transportaba en Concurbión. Por lo que cuando la escuadra de corsarios ingleses, conocida por el sobrenombre de Royal Family, es decir, que encima eran todos parientes, todos amigos y conocidas, es decir, que eran, por decirlo de alguna manera, la élite de los corsarios, porque tenían patentes de corso. La flor y nata de los corsarios ingleses. Por sobrenombre de Royal Family, por los nombres de las embarcaciones que la componían, no dudaron en atacar. Los vigiles del solitario navío español divisaron una decena de buques enemigos. 2 de ellos se adelantaron al encuentro del Glorioso. Eran las fragatas británicas King George y Prince Frederick. Ambas naves formaban parte de una pequeña escuadra corsaria comandada por el comodoro George Walker, explica Agustín Pacheco Fernández en su artículo publicado en la revista Histórica Naval, con el artículo de la verdadera historia de San Ignacio de Loyola, Arias el Glorioso. Es que hay tantas versiones, pero todas terminan igual. Todas dicen lo mismo. Cada uno lo explica a su manera, pero todas lo dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque todo se rescató del libro de Bitácora. Del libro de Bitácora. Porque aquí pasaron cosas... Bueno. En el centro del Glorioso del Cañón, bueno, todas las imágenes que hay del Glorioso, la mayoría de cuadros de la época que hay del Glorioso, es un buque, un navío español rodeado por una jauría de buitres, que son los corsarios estos, en esa última batalla. Totalmente desarbolado, sin un mástil, sin una vela, y totalmente vencido. Pero el buque ahí, echando de todo. El San Ignacio de Loyola consiguió rechazar el ataque de estas 2 fragatas corsarias tras 3 horas de fuego. Según detalla Rodríguez, hombre, ya habían tenido 2 batallas, así que munición poca, porque los ingleses sabían que el buque iba cargado sobre todo de oro. Munición llevaban, mucha, pero ya habían tenido 2 batallas. Así que, aunque nuestros artilleros eran muy buenos, fallaba un poco, pero tenías que disparar mucho.
Por su parte, Pacheco puntualizaba que durante el duelo de artillero Mesía, consciente de sus ventajas, no iba a permitir el duelo a corta distancia e hizo maniobrar al buque y se apartó del inglés para aprovechar el mayor alcance de sus cañones. Durante las siguientes horas, las fragatas corsarias fueron literalmente arrasadas. Es que las corbetas no eran rival para un navío español. Los últimos combates del Glorioso. Aunque consiguió escapar de este tercer ataque al navío español, le quedarían dos últimos enfrentamientos. ¡Dos últimos enfrentamientos! Sin tregua, al día siguiente, el Glorioso se vio perseguido por una tercera embarcación, el navío ruso de 80 cañones. Ya tenían más cañones que ellos. Claro, los ingleses jugaban como buitres. Lanzaron las dos fragatitas que les hicieron gastar la poca munición que tenían. Ya habían tenido 4 batallas. Así que ya te lanzan un navío serio, más grande y sin ningún daño. Encima, pues frotándose las manos de los ricos que se iban a hacer. Para evitar otro combate desigual, Pedro Mesía ordenó virar el buque y dirigirse hacia el noroeste. Poco después, el buque español se encontró con un solitario navío sin bandera que lo identificara. Era el navío Dortmund. Eran corsarios, utilizaban todas las artimañas que podían, de 60 cañones, que se acercaba dispuesto a poner fin a tan codiciado buque español. A pesar del duro intercambio de andanadas, la leyenda negra de la Armada Española, el fuego cesó bruscamente cuando el navío inglés voló en pedazos al ser alcanzados en su Santa Bárbara. Vamos, el almacén de pólvora. Tuvieron la suerte de que un cañonazo español le dio, atravesó la madera de pino del navío inglés de 80 cañones o 70 cañones y el buque pues se desintegró. Murieron todos. Se quedaron sin navío. El navío inglés voló un pedazo de ser alcanzado en su Santa Bárbara. Pereció toda su dotación, excepto 18 hombres de los 370 hombres que lo conformaban, la tripulación. Bueno, tanto juegas que al final, pues, pierdes. Porque si este barco se hubiera quedado o se hubiera marchado directamente, en vez de ir dando tanta vuelta por ahí, tú te coges, te quieres ir a Cádiz, echas todo el trapo y vas disparando, porque esos navíos llevaban 3 o 4 cañones en popa y 3 o 4 popa y 3 o 4 en la proa, aparte de los que van en los laterales. Acto seguido, un navío de 3 puentes y 80 cañones, el Russell, junto con 2 fragatas, rodearon a la embarcación española que, pese a saberse ya sentenciada, prolongó su resistencia hasta el amanecer. El Glorioso presentaba serios daños en su estructura, por no hablar de la tripulación. Ya exhausta, estaban cansados, estaban derrotados, porque luchar en aquella época costaba mucho. Los cañones tenían retroceso, es decir, te disparaban un cañón, lo han visto en películas, en reportajes, disparaban el cañón y el cañón se iba 5 metros hacia atrás. Tenías que empujar el cañón que pesaba 1 tonelada y volverlo a poner, limpiarlo, cargarlo, coger la bola de cañón o las cadenas que tenías que lanzar, la metralla que tenías que lanzar.
sacarlo de los toneles, historias de estas, ir corriendo por pólvora y estas historias a la Santa Bárbara. Así que estaban agotados y las condiciones no eran un crucero, ni mucho menos, eran durísimas. Pero aquellos aguerridos marineros se habían propuesto luchar hasta el final, y el capitán también. El corsario Walker diría: y de nuevo comenzó la persecución y la conquista de su audaz y escurridizo enemigo, porque nunca los españoles y nadie en realidad han luchado mejor con un barco como lo hicieron ellos. Para que eso te lo deje escrito. El corsario Walker, un corsario inglés, que reconozca eso, pero es que aquí pasaron más cosas. No sé si saldrá. Pero tranquilos, yo me sé la historia de Glorioso, así que si no sale, pues la contaré. Así la feroz batalla se prolongó durante 6 horas hasta que el Glorioso agotó sus municiones. El capitán español, tras consultar con los oficiales y la marinería sobreviviente, decidió rendir la embarcación. Bueno, así la feroz batalla se prolongó durante 6 horas hasta que el Glorioso agotó sus municiones. Cuando agotó sus municiones, lanzaron todo: tenedores, cuchillos, cruces, todo lo que fuera de metal, todo lo que te pudiera perjudicar, trozos de hierro, trozos de piedra, trozos de piedras, sí, piedras. ¿De dónde sacaban las piedras? Pues coño, el lastre. Absolutamente todo. El capitán sabía que el buque estaba perdido, así que le daba igual que lo destruyeran. Él lo que quería es que lo hundieran, no que se lo llevaran. Pero los corsarios no lo iban a hundir, por una razón: porque pensaban que iba cargado de oro y de plata y de todo hasta los topes. Cuando ya se les terminó todo, que ya no tenían nada que lanzar, pues se rindieron. El capitán del navío español, tras consultar con sus oficiales y la marinería sobreviviente, decidió rendir la embarcación. El capitán, pues al final, pues dijo: pues oye, yo ya no puedo hacer nada más, el oro está a salvo, he destrozado media flota inglesa, no tengo munición, no tengo nada, que se lleven a barco. Y me imagino que pensaría que se descojonarían. Menuda sorpresa se van a llevar los corsarios cuando suban arriba. Nos van a degollar a todos, nos van a matar a todos. Vamos a ver cómo continúa la historia. Al subir a un navío inglés, Pedro Mesías pudo observar de cerca que había estado pudo observar lo cerca que había estado de la victoria, y lamentó no haber tenido un poco más de munición. Porque, ojito, los ingleses solo pudieron ganar al Glorioso porque se quedaron, sí, literalmente sin nada que disparar por los cañones. Habían disparado hasta los cubiertos, tenedores, cucharas, tazas, vasos, todo, todo. Es decir, que los ingleses, cuando subieron al buque español, vieron allí solo madera, cañones, los destrozos que había, pero es que lo habían tirado todo, hasta las joyas de ellos, hasta las sortijas que tenían, hasta lo que llevaban pendientes, todo lo que llevaran. A pesar de su rendición, lo cierto es que los ingleses se habían empeñado contra el San Ignacio de Loyola 12 barcos, muchos de los cuales acabaron seriamente dañados, y 5 combates, y hasta aquí. Pero aquí no termina la historia. El capitán fue llevado a Londres, y la tripulación también. Entonces había una cosa que se llamaba honor, y se reconoció
se reconoció la valentía y el coraje no solo del capitán. Al capitán se le rindieron honores, lo nombraron no sé qué, le pusieron una distinción, y a la marinera lo respetaron y los devolvieron a España. Este hombre terminó siendo capitán de no sé qué parte de América. No me acuerdo, ya sabía mi famosa memoria. Y esto es uno de los grandes hitos de la historia de la Marina Mundial. Así luchamos los españoles, pero es que luchábamos igual por tierra. Cuando llegó a España, pues era un mito viviente, porque el rey había recibido, es decir, España había recibido, pues todo el oro, él había cumplido su trabajo, pero a nadie se le ocurrió que si hubieran mandado 2 buques, hubieran llegado los 2 buques cargados, 2 buques, 2 navíos, igual como Glorioso, hubieran llegado igual. Es decir, que hubieran llegado y encima te hubieran capturado un montón de buques. ¿Alguien lo ha pensado? Porque si no lo ha pensado alguien es bastante desastroso. Pero en fin. Bueno. Y ahora viene... como ven, nos sobran héroes, nombres de buques. Yo vuelvo con mi campaña de pedagogía, de españolizar. ¿Se dan cuenta que no hacen falta poner nombres como Smart, Trequetín, esto y inventarte historias? Simplemente tienes que poner el Glorioso. ¿Cuántos buques tenía España? ¿Cuántos navíos? Buques, navíos son igual a buques de guerra. ¿Cuántos héroes tiene España? Aquí tenemos uno. Tengo que subir arriba para leerlo porque no me acuerdo. Aquí tenemos uno. Pedro de Mesía de Cerda, de la Cerda, comandante del Glorioso. En vez de poner nombres en inglés, pon la clase El Glorioso o la clase Pedro de Mesía. Si tenemos para aburrir. Tenemos para aburrir. Durante 300 años fuimos los dueños del mundo. Los dueños del mundo. Hay una frase histórica, si mi memoria no me falla, que me puede fallar perfectísimamente. Hay una frase histórica de Carlos I, rey emperador. Carlos I de España y V de Alemania. Que estuvo 2 o 3 años sin guerrear. Aquí en España tranquilito con su mujer, Isabel II de Portugal. El hombre, el rey emperador, Carlos I y V de Alemania, pues solo estuvo durante todo su reinado 2 años sin guerrear, porque él sí que guerreaba.
Su hijo Felipe II no, pero él sí. Y solo estuvo durante su reinado 10 años en España. El resto se lo pasó viajando de un país a otro a luchar. Porque a él le gustaba luchar, comandar los ejércitos. A partir de su hijo, los reyes ya dejaron de combatir. Como el rey de España no combatía, los otros tampoco. La leyenda negra fue tan gorda, tan bien organizada, que sacaron a un tío que se llama Lutero. Y de ahí nació el protestantismo. Donde si tú te lees a Lutero, lo único que te hace es que un fraile de chicha y nabo te crea una secta y ya está. Y hay muchos luteranos que están volviendo al cristianismo porque se dan cuenta que hay una iglesia apostólica romana que son los herederos directos de los apóstoles. Los apóstoles de los apóstoles. Y este tío te cambia las escrituras de los apóstoles de los apóstoles. Y esa es la iglesia cristiana a la cual yo pertenezco. Que tengo que matizar muy bien que es la iglesia cristiana apostólica romana. Vamos, la del Vaticano, la que tiene el Papa de Roma. Que es el heredero de San Pedro. En América ya es la repera. Están los baptistas, los no sé qué, porque una tía pues tuvo una visión y ya está. Yo, por ejemplo, estoy grabando unos especiales para Navidad y en uno digo que Rosalía va a morir pronto. Porque yo me emocioné y mi espíritu, mi alma me dijo y lo solté. Ahora estoy grabando estoy preparando la segunda parte donde explico que yo no deseo la muerte, que eso es una sensación muy fuerte, muy intensa que tuve yo en el momento que lo estaba grabando, porque había terminado de escuchar una canción de Rosalía muy buena. Para mí la más bonita de todas. Traducido literalmente al español, creo que es Cristo llora diamantes. Mi Cristo llora diamantes. Es preciosa. Y yo cuando escucho esa canción me pongo a llorar como gilipollas. Y entonces, yo digo, coño, cuando lo grabé, pues cuando estaba grabándolo, pues hice un comentario y dije, pues yo creo que Rosalía va a morir pronto. No porque la van a matar ni nada, sino porque Dios la va a llamar, porque desprende tanto arte y es tan hermosa que Dios la querrá a su lado. No por nada. Y después en la segunda parte que estoy haciendo, porque seguramente saldrán 2 o 3, sobre Rosalía, 2 o 3, 2 seguro. Pues la primera parte, pues hay por lo menos media hora que no está grabado aún, pero que seguramente será media hora, que no sea una, que explico que yo no deseo la muerte en absoluto, que no soy una pitonisa, que no soy un vidente, que no soy nada, que es una cosa que a mí me salió del alma. Que se cuide, que se proteja y que
que yo no soy ningún vidente, ni la bruja Lola, ni nada. Es decir, que yo es lo que he sentido, mi espíritu, mi alma me salió de dentro y lo solté, porque ustedes saben que yo lo suelto todo. Y ya está. Y el mensajito para Ricardito, el de Navandia, es que no hace falta que te inventes nombres de chorradas y que pongas nombres españoles, ya está. Y miren qué historias más bonitas. Pronto saldrá otra. Y esto es una serie que yo tenía prevista, bueno, que está prevista sobre navíos españoles. Ya salió Santísima Trinidad, ahora saldrá el Glorioso. A todo esto saldrán otras cosas que están pasando. Bueno, señores, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Que muchísimas gracias por sus comentarios, que lo leo todos, los leo todos, incluso cuando me defienden. Hay uno que me ha llamado muchísimo la atención, un tío nuevo que hace un comentario y inmediatamente no sé quién le responde, pero que le zumba, pero de lo lindo, que lo hace callar. Lo leo todo. Por eso les digo que poquito, que escriba un poquito, porque si escriben mucho no lo leo. Si escriben más de 3 líneas, yo no lo leo. Pero si escriben poco y si es editado, tampoco lo leo. Pero esta vez sí que lo he leído. Y nada, y que tenga mucha salud, que muchas gracias y que mañana más. ¿Qué? Ni idea. Y que todo va a salir desfasado. Y tengan en cuenta que también voy a grabar un montón de cosas para Navidad. Canciones, villancicos y cosas de estas. Para que ustedes pinchen los enlaces y que se entretengan. Como no tendrán bastante villancicos, igual les cuelgo algún fin de año ya sin derecho de autor en blanco y negro. Bueno, cuídense muchísimo y nada, que feliz Navidad. Como ven, ya estamos, yo ya tengo la casa ya decorada. Pero yo eso no lo he hecho, yo eso no lo puedo hacer. Lo ha hecho un Rubén, la señora de la limpieza. Que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Ni idea.